Buenas noches a mi gente de la Venezuela. Hoy jueves de podcast, jueves de medicina, jueves de cultura, jueves de conocimiento. Hoy tenemos el honor de presentar al doctor David Forero Peña, médico colombiano que tiene un posgrado de internista en la Universidad de Oriente y también tiene un posgrado de infectología en la Universidad Central de Venezuela. Hoy en día, además de ser profesor de pregrado de salud pública en la Universidad Central de Venezuela, también está cursando el doctorado en salud pública en dicha universidad, es decir, la Universidad Central de Venezuela. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy vamos a hablar de infectología, pero además, de verdad, de todo corazón, gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias Iván por la invitación. Y sí, vamos a hablar de enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas que son relevantes para la sociedad. Pero antes de comenzar el programa, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Lealtad Venezuela, y seguirnos por nuestras redes sociales de Facebook, Telegram, TikTok, Trick y bueno, Instagram. Doctor, ¿tienes redes sociales? Sí, claro que sí. Mis redes sociales, las principales son Instagram y Twitter. En Instagram me pueden encontrar como David Infecto MD y en Twitter como David Forero MD. David Infecto MD. Así es. Y por Twitter. David Forero MD. Twitter es X, ¿no? Ahora. X, exacto. X. Doctor, gracias por venir, de verdad. Gracias por la invitación, Iván. Bueno, comencemos a hablar de infectología. Necesariamente tenemos que tocar un tema que fue la piedra angular a nivel infectológico, a nivel mundial. Y yo te pregunto a ti hoy, David, la situación actual del COVID, hoy, septiembre 2023. Ok, es una pregunta muy importante porque ha cambiado mucho desde que comienza la pandemia. Hoy, septiembre 2023, los casos están muy por debajo de lo que veíamos en los años pasados y han ocurrido diferentes cambios que han modificado radicalmente lo que llamábamos pandemia, que ya sabemos ya no es pandemia. Actualmente los casos están bajos, hay un reporte, siguen ocurriendo casos, pero con una menor incidencia que hace unos años. Entonces la situación está enfocándose un poco más en las consecuencias que ha traído la infección para algunas personas, es lo que conocemos como el COVID prolongado, que son síntomas que aparecen después de haber tenido la infección, y hay una amplia variedad, tanto en niños como adultos, que todavía están generando como ese impacto en las personas que tuvieron y sufrieron COVID. Doctor, y otra cosa, porque estamos hablando de infectología, y le pregunto, hay un tema también que ha sido también tratado con mucha delicadeza, ha sido un trauma para la sociedad mundial, y es del VIH. Y hoy podríamos decir, hoy 2023, hablar del VIH, de la enfermedad de VIH o del virus VIH, es hablar de promiscuidad, por ejemplo. Por supuesto que no, son dos conceptos diferentes. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana, conocido en su abreviatura como VIH, es una infección que aparece en 1981. En principio, los casos fueron notificados en Nueva York y en California, y no es hasta un año después que empiezan a colocarle un nombre a esta enfermedad. Y un año más adelante, en 1983, se descubre que el agente causal es un virus. Al principio, los pacientes tenían una poca expectativa de vida porque no existía un tratamiento, y con el tiempo fueron desarrollando terapias que fueron mejorando la calidad de vida de estos pacientes. Hoy en día, tratar un paciente con esta infección es muchísimo más sencillo. Necesitan una tableta diaria para que ellos puedan tener una vida normal. Ellos pueden recibir su tratamiento, lograr que el virus deje de replicarse y poder tener
un examen de sangre donde no se puede evidenciar el virus, que es lo que llamamos una carga viral indetectable. Y indetectable es igual a no tener la capacidad de transmitir la infección. Es decir, una persona indetectable no puede transmitir. Pero es portadora del virus. Porta el virus, no lo podemos eliminar, pero no va a infectar a ninguna otra persona. Entonces, cuando tocamos el tema de promiscuidad, no necesariamente quiere decir que todos los pacientes que viven con VIH sean promiscuos. Existen múltiples factores que pueden estar asociados a la infección y hoy en día tenemos tanto hombres como mujeres casi a la par de infecciones con VIH. Hay muchas personas. Hombres y mujeres. Más o menos un número estimado. Bueno, hay estimaciones. Lo que pasa es que no todos logran diagnosticarse en Venezuela, pero se estima por UNOCIDA que hay alrededor de 100.000 personas viviendo con VIH en Venezuela. Alrededor de 100.000. Un número relevante. Un número importante. Sí. Ahora, porque es un tema, ¿no? O sea, ¿quién se quiere sumar a una persona que tenga COVID? Nadie, ¿verdad? Porque tiene miedo a morirse, ¿no? Entonces, el tema del VIH, a ver. Es una pregunta importante porque cada enfermedad infecciosa se transmite de una manera diferente. No podemos decir que así como se transmite COVID, se transmite VIH. Por ejemplo, COVID se transmite a través de síntomas respiratorios. O sea, con las personas sintomáticas respiratorias tienen la capacidad de transmitir por vía aérea la infección. En VIH es completamente diferente. Claro. Porque la infección por VIH hay muchos mitos a nivel general. Uno de los mitos es que si yo bebo agua de un vaso donde toma una persona con la infección, yo me voy a infectar. Eso no es así. Sí. No es ese saber popular que se cree que es muy fácil infectar. Si abrazo o beso a un paciente que vive con VIH, no me voy a infectar. Menos si toma el tratamiento. La vía de transmisión del VIH es por relaciones sexuales. ¿Okay? Es una infección de transmisión sexual que es la causa principal de que las personas se contagien. VIH. Y también tenemos otros temas que son importantes de tocar, pero hay tratamiento y la calidad de vida de esas personas que tienen VIH en Venezuela, por ejemplo, ¿cómo es el tema de los medicamentos? ¿Cómo está eso? Bueno, tuvimos un espacio de tiempo hacia el 2018 que hubo escasez de tratamiento antirretroviral y cientos de personas que viven con VIH no pudieron acceder al tratamiento. Sin embargo, a partir del año 2019 tenemos disponible el tratamiento para los pacientes y no cualquier tratamiento, un tratamiento de primera línea, es decir, el mismo tratamiento que se da en cualquier parte del mundo, lo tenemos disponible en Venezuela y es gratuito. Entonces, todos los pacientes que viven con VIH pueden acceder al sistema de salud para poder obtener su tratamiento. Lo tenemos y es un tratamiento muy eficaz, tiene una tasa de eficacia superior al 93%. A los jóvenes de hoy en día, ¿qué usted les recomienda? Bueno, siempre recomiendo como infectólogo que hagamos prevención. La prevención es fundamental para evitar la adquisición de enfermedades infecciosas. Hombres y mujeres. Y mujeres. La prevención es para todos. La prevención es para todos. Para todas y todas. La mejor manera de prevenir las infecciones es, en este caso, la infección de transmisión sexual, por ejemplo, utilizar preservativos. Es indiscutible. Sigue siendo la número uno. La número uno, preservativo. Así es. Es importante porque la juventud de hoy en día, creo yo que está poco documentada en este tema de infecciones que afectan la salud pública. Y vemos muchos jóvenes hoy en día y la tasa crece de manera significativa en este virus del VIH. Vimos por ahí unas estadísticas que no la vamos a mencionar, pero son verdaderamente relevantes. Y hay que tomar en consideración que el único remedio para la transmisión del VIH es fundamentalmente la prevención, es decir, conciencia, que tomen conciencia en el tema del aspecto de la sexología, podría decir. Sí, es un tema de comportamiento sexual. Del comportamiento sexual, es correcto. Entonces, hay que tomar en consideración esos aspectos, porque hoy en día la evolución también conlleva a que haya un poco de desinterés, negligencia
¿Cómo podemos llamar? Yo pienso que el tema a veces es la desinformación. Desinformación. Porque está superado y ya, pues. El virus, el COVID ya está superado y ya, pues, ya pasó. Y no hay suficiente información. Sí, la información existe. El problema es que en general en enfermedades infecciosas las personas no tienden a buscar fuentes confiables. Entonces terminan guiándose por un pequeño video de TikTok, por ejemplo, que ven donde alguien habla algo y a esa persona le creen, incluso sin ser profesional de salud. Entonces, el asunto es que tienen que buscar en fuentes de información confiables. Por ejemplo, hoy en día en las redes sociales podemos encontrar canales de múltiples profesionales en la salud que dan información basada en la evidencia científica. Y también tenemos un tema nuevo bueno, no es nuevo, pero es un tema importante, que es la infodemia. Es esa cantidad de información que es falsa y esa cantidad de información que realmente confunde a las personas, sobre todo a las personas que no son críticas y se quedan con el primer video de 30 segundos que ven y no van a documentar si lo que dijo esa persona en el video es real o no. Entonces, este es un tema que importa mucho en las enfermedades infecciosas y uno de los ejemplos más grandes son los movimientos antivacuna, porque hay muchas personas que hablan sin saber sobre este tema y otras personas escuchan y siguen en el mismo movimiento, ¿ok? Y eso es un problema muy serio porque... Es complejo. Sí, muy complejo. Un tema complejo. Así es. Un tema complejo. La vacuna del VIH. Ok. Desde hace es un tema complejo. Muy complejo, pero desde hace muchos años se está trabajando en poder desarrollar una vacuna que pueda prevenir la infección. Sin embargo, no hemos tenido éxito. No se ha tenido éxito. Recientemente se han suspendido ensayos clínicos que iban bastante avanzados y hoy sabemos que no tenemos una herramienta para poder curar. Existen reportes de personas que se han curado con VIH. De hecho, uno de ellos es venezolano. Esos reportes han sido muy específicos a través del trasplante de médula ósea. Al trasplantar una persona con médula ósea y esa médula tener una mutación específica, hace que el virus no pueda entrar a la célula. Pero es un contexto muy difícil de replicar a nivel global. Por eso no podemos decir que tenemos la cura del VIH de manera práctica. Se sigue trabajando en eso y por ahora tenemos excelentes tratamientos antirretrovirales con los cuales las personas pueden mantener una vida completamente normal y tener una carga viral indetectable. Y recordemos que indetectable es igual a intransmisible. Bueno, entonces nosotros rogamos que la ciencia avance en la cura de estas enfermedades virales que han causado estragos a nivel mundial y específicamente, no en Venezuela, también en Colombia, ¿no? Doctor, otro tema que es importante. Simón Bolívar dice la historia, sostiene la historia, que murió de tuberculosis. ¿Esa enfermedad todavía persiste en Venezuela? Claro que sí. De hecho, la tuberculosis existe hace muchos años y es una infección causada por una bacteria que se llama micobacteria. Es una infección que puede ser pulmonar o extrapulmonar. La mayoría de las infecciones por tuberculosis son pulmonares y de hecho, tocando el tema de la infección por VIH, hay una asociación importante. La mayoría de los pacientes que se diagnostican con tuberculosis debemos realizar pruebas de VIH porque hay una asociación importante. Es decir, un porcentaje importante de pacientes que son diagnosticados con tuberculosis pueden tener VIH, que son los que hacen que la inmunidad y las defensas bajen. Tenemos tuberculosis en Venezuela, tenemos también tratamiento y la tuberculosis en Venezuela no solamente se consigue como clásicamente se había o conocemos la mayoría, que es en contextos de hacinamiento, pobreza, desnutrición. Hoy en día la tuberculosis puede salirse de ese contexto y podemos tener personas sin esos factores de riesgo con tuberculosis. Algo muy importante tener en cuenta son los pacientes con inmunosupresión o las defensas bajas, que pueden ser, por ejemplo, personas que reciben medicamentos que hacen que las defensas disminuyan o enfermedades particulares de la inmunidad. Entonces, sigue habiendo tuberculosis en Venezuela. Seguimos tratando. En mi práctica diaria veo pacientes con tuberculosis y es un tema que manejamos mucho los infectólogos. Y como infectólogo, pero usted viene de la Universidad de Oriente. Usted es egresado en su posgrado de internista de la UDO. De la UDO Bolívar. De la UDO de Bolívar. Y Bolívar, la malaria. Habla de Bolívar, habla de malaria por el tema de la minería. Sí. La malaria
o también conocido popularmente como paludismo, es una enfermedad también de muchos años. En los últimos años, desafortunadamente... Pero usted vio ahí, en ese momento, cuando hizo el posgrado de internista, eso fue lo que a usted lo motivó a estudiar infectología. Así es. Cuando yo llego a Ciudad Bolívar a formarme como médico internista, aproximadamente en el año 2006, comienzan a incrementar los casos de malaria, llegando a su punto máximo. Su punto máximo tal vez fue entre el 2017 y 2018, con más de 500,000 casos al año. Era un número muy importante y como estaba... Pero eso viene a raíz de la explotación minera, ¿no? Sí, son muchos factores. Es un factor ambiental también que tiene que ver con la deforestación, pero a su vez está relacionado con la minería. ¿Okay? Pero desde hace muchos años tenemos malaria en Venezuela. De hecho, hay una persona que trabajó mucho para poder eliminar la malaria hacia los años 60, que fue Arnoldo Gabaldón. Él fue una importante figura en la salud pública que cuando hace su formación en el exterior regresa a Venezuela y logra a través de un programa muy complejo de educación, un programa de mosquiteros, sobre todo mosquiteros impregnados con insecticida para que los mosquitos cuando tocaran los mosquiteros fallecieran. Él logró eliminar la malaria. Y eso fue hacia los años 60. Desafortunadamente, el programa, que es lo que pasa en muchos países, cuando logramos el éxito, nos descuidamos y vuelve y reaparece. Entonces, la malaria en los últimos 20 años ha venido ascendiendo en Venezuela, específicamente más hacia el año 2016-17, y tenemos un foco que lo que llamamos nosotros un foco caliente, que es en el estado Bolívar, específicamente en la zona minera, donde se practica la minería, y todas esas deforestaciones que se hacen un cambio ambiental, y los mosquitos, que son los transmisores, pues aprovechan ese escenario para transmisión, y entre más pacientes haya con paludismo, más mosquitos van a picar y así sucesivamente. Ese es como el dengue, por ejemplo. Viene la lluvia, viene el frío, viene el cambio climático. En septiembre, octubre, Baja Pacheco. Sí, exactamente. Se aumenta el dengue. ¿Has escuchado esa frase? El dengue? Sí, la conocí en Venezuela, porque en Bogotá no hay Pacheco. ¿En Bogotá? No hay Pacheco. ¿No hay Pacheco? No. Siempre, ¿cómo es la temperatura en Bogotá? Frío. En general es frío. Por lo general. ¿Todo el año? Sí, todo el año. Todo el año. No tenemos, igual que Venezuela, no tenemos estaciones. Tenemos algunas temporadas de lluvia, pero la mayor parte del tiempo en Bogotá es frío, sobre todo en la noche. La medicina, yo conocí muchos médicos en su momento que venían de Colombia, de Cúcuta, de Barranquilla. Yo trabajé en el departamento de ingreso de lo que en ese momento se llamaba 10. Hoy es Saime. Y venían muchos traumatólogos. Y atendíamos muchos traumatólogos que venían a hacer posgrado a la universidad, al Pérez de León y al Pérez Carreño. Conocimos muchos médicos traumatólogos. Hoy en día, conocerte a ti en el área de la infectología es un dato no menor, porque además que es infectólogo, es internista. O sea, ya se ha expandido la parte de la medicina. ¿Qué otras enfermedades infectocontagiosas tenemos a la vista hoy en día? Otra muy importante, otra enfermedad que me parece relevante ahorita tocar el tema es dengue. Dengue es una arbovirosis, se llama arbovirosis porque es un virus que es de esa familia y comparte un escenario junto con chikungunya y Zika. Entonces, cuando vemos Latinoamérica, estamos viendo que hay un crecimiento de los casos que no solamente ha repercutido Venezuela, también está pasando en Perú, está pasando en Colombia. Y es algo que también veo en este momento. Ya dejé de ver COVID y ahora estoy viendo casos de dengue. Sí. Entonces es un tema también importante. Es una enfermedad transmitida también por un mosquito. Son enfermedades igual que la malaria. El dengue, la Zika, malaria, el Zika, todos son transmitidos por un mosquito. Un mosquito. El mosquito de la malaria es diferente al de los otros tres,
al de dengue, zika y chikungunya son mosquitos diferentes, pero son mosquitos. Cuando dices diferente, ¿a qué te refieres? Son especies diferentes de mosquitos y viven a temperaturas diferentes. Por ejemplo, el mosquito de la malaria vive en el estado Bolívar, en un ambiente más tropical. Sí, y el mosquito de dengue es más urbano. Si ustedes ven el mosquito del dengue, que es el famoso conocido como patas blancas, que es el Aedes aegypti, es un mosquito que puede transmitir cualquiera de los 3 virus, Zika, dengue o chikungunya. Y es diferente al mosquito que transmite el paludismo. Muy bien. Estamos conversando con el doctor David Forero Peña. Y aquí tenemos ya varias preguntas que están haciendo en vivo la audiencia. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos por nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, Trick, nuestro canal de Telegram y TikTok. Doctor, sin duda alguna que la medicina y el tema de la infectología, el infectólogo se conoce con mayor preeminencia es el momento de la infección de la situación del COVID. Ahí es cuando se conoce, tiene mayor sentido el infectólogo. No vale, te voy a recomendar un infectólogo que es el que sabe del COVID. ¿Eso fue así? Así es, Iván. No es que no existiéramos antes. Siempre ha existido la infectología y la especialidad de las enfermedades infecciosas, no solamente en Venezuela, en todo el mundo. Pero COVID nos dio mayor visibilidad. Lo visibilizó. Exactamente. COVID hizo que muchas personas acudieran a nosotros al muchas veces no ver respuesta en los tratamientos de otros colegas. No quiere decir que lo estén haciendo mal, solamente que nuestra especialidad es eso, las enfermedades infecciosas, y trabajamos día a día y tenemos más experiencia en el abordaje de las enfermedades infecciosas. Entonces, definitivamente la pandemia visibilizó a los infectólogos y creo que es importante que de manera prematura los infectólogos veamos pacientes con enfermedades infecciosas, sobre todo porque hay estudios que demuestran que el pronóstico de un paciente con una infección es mejor si es evaluado por un infectólogo. Y eso no lo digo yo, eso está científicamente evidenciado. Y es mejor si es tratado por un infectólogo que también además es internista, como lo es el doctor David Forero Peña. Valga la cuña. David, la cátedra de medicina, la cátedra de salud pública, ¿cómo evoluciona eso? Okay. Porque la gente no maneja la importancia de ese tema. La verdad es, Iván, que no solamente la gente no maneja la importancia, los mismos estudiantes no. Una cosa más. No son conscientes de la importancia. El estudiante está pensando en ser cardiólogo, en ser... En anatomía, en farmacología, en esas materias, pero... Sí, y no saben que la inteligencia artificial está tomando también preeminencia de manera significativa, relevante en el tema de la medicina. ¿Tú sabes eso? Sí, eso es otro tema. Pero para hablar de la cátedra de salud pública y de los estudiantes a los cuales le doy clase, creo que lo primero es que soy el docente más joven de la cátedra. No pongo en duda de eso. Eso es cuando llegaste fue lo más significativo, porque estamos acostumbrados con ver personas con, digamos, avanzada edad, dando clases de medicina. Exacto. La ciencia avanza de manera significativa, de manera abismal, y los conocimientos científicos van descubriéndose de manera insospechada. ¿Es así? ¿Podemos decir? Sí, el tema volviendo a la inteligencia artificial, es algo que nos está cambiando
Y no es el futuro, es el presente. Yo uso inteligencia artificial, estoy seguro que mis estudiantes en la Facultad de Medicina usan inteligencia artificial y la inteligencia artificial va a cambiar y va a impactar la salud y la salud pública, porque gracias a esa potente herramienta podemos hacer análisis importantes de salud. Y bueno, eso es un tema análisis estadístico. no es bueno. Por ejemplo, estadísticos, entre otras cosas que podemos hacer. En otros países existen hospitales basados en inteligencia artificial donde el paciente entra e inmediatamente a través de reconocimiento facial se abre el historial y se puede hacer todo mucho más rápido. Un diagnóstico. Es dentro de otras cosas, pero también podemos, por ejemplo, ahorrar mucho tiempo los médicos. En lugar de estar escribiendo, hay una computadora que escucha mi entrevista con el paciente y la computadora inmediatamente hace la historia. Yo no tengo que escribir. Eso es el futuro. Eso es el futuro, la inteligencia artificial, que está tomando una preeminencia de manera significativa y la orientación hacia un pronóstico orientado hacia una enfermedad determinada. Eso es importante, por ejemplo, para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, paludismo, volviendo al tema de la malaria. Ajá. Para el diagnóstico se necesita ver en el microscopio una imagen del parásito. Gracias a la inteligencia artificial yo puedo realizar la lámina del paciente y a través de un software puede determinar si tiene o no tiene o cuál tipo de malaria tiene sin la necesidad del humano, solamente con un montón de imágenes que yo predeterminadamente ya le di a la computadora. Eso se llama un banco de datos. Exactamente. El banco de datos que tú registras en un software. Lo entreno. Y entonces vas determinando eso. De ahí estamos haciendo, para que sepa, doctor, estamos haciendo ese banco de datos. Por ejemplo, en el mundo del derecho estamos haciendo un banco de datos. Eso, la inteligencia artificial nos permite también acelerar de manera significativa y cometer menos errores. Eso es. Ese es lo mismo. En el diagnóstico, menos errores, ¿no? Sí, comenzó. Una proximidad. Exacto. Al principio la inteligencia artificial se usaba para el diagnóstico de tumores o de enfermedades oncológicas. Más compleja. Y ahora lo podemos utilizar también en enfermedades infecciosas para el diagnóstico y otros muchos usos que hay. Y incluso, bueno, no se imaginan lo que podemos hacer con la inteligencia artificial. Pero también la inteligencia artificial también ya operamos vía robótica, ¿no? Sí. Con la paroscopia, por ejemplo. Sí, eso sí. Son enfermedades, son operaciones menos invasivas, ¿no? Que permiten tener una recuperación del paciente después de la operación más rápida. ¿Puede ser? Sí. ¿Es así? Así es. ¿Has tenido experiencia en eso, doctor? Bueno, mi área no es la quirúrgica, pero sí estoy al tanto de diferentes técnicas que reducen la invasión del paciente. Sí, pero bueno, entonces el tema es cómo de alguna manera, la robótica va avanzando y va tomando de manera exponencial, tiene más certeza, tiene más proximidad a ese diagnóstico que necesita el paciente. ¿Puede ser así? Sí, así. Hoy la gente, el ser humano, el paciente que va a un médico, busca una solución al problema y lo busca más pronto, es más proactivo. Sí. De ahí que sea todo más rápido, la recuperación sea más rápida, ¿no? Sí, ayuda mucho también, o sea, la robótica y la inteligencia artificial han contribuido al desarrollo de la ciencia. Sin embargo, hay algo que quiero mencionar, que es los peligros también, porque hoy en día nos vamos a ver enfrentados, ya nos vemos enfrentados a ese familiar o a ese mismo paciente que busca su diagnóstico con inteligencia artificial y dice, no, doctor, según lo que yo leo aquí, yo no tengo lo que usted dice, sino lo que dice la computadora. Y eso también es un problema muy serio. Un grave error. Sí. Porque esto lo que hace es descubrir grandes realidades. Porque así como el médico comete errores clínicos, claro, porque los hay, experticias clínicas en operaciones, también los hay en el mundo de la mecánica, en el mundo de la ingeniería y, ¿por qué no, también en el mundo de la abogacía, en el mundo de la contabilidad? Y entonces pienso yo de manera subjetiva
que la inteligencia artificial está cubriendo, es una proximidad a lo real, a lo sensato, y es lo próximo, pues es un dato estadístico que nos permite estar más cerca de esa realidad que todos buscamos objetivamente. Y eso se llama banco de datos o acumulación de datos. ¿Puede ser así? Sí. Doctor, sus redes sociales, ¿cuáles son sus redes sociales, doctor? En Instagram me pueden conseguir como David Infecto MD y en Twitter me pueden conseguir como David Forero MD. Estamos transmitiendo entonces por Lealtad Venezuela. Gracias por suscribirse y por hacer los comentarios que aquí vemos, y el equipo de producción está dándole respuesta oportuna. Estamos conversando con el doctor David Forero Peña, que tiene varias preguntas que se las lleva. Doctor, otra pregunta. Su experiencia en Venezuela. Bueno, mi experiencia es bastante amplia porque yo llego a Venezuela en el año 2016. Pero Venezuela es muy particular. Sí, no sabía lo que me iba a encontrar. Salí de mi país sin saber dónde iba a llegar. Llego a Ciudad Bolívar en el año 2016. Mientras muchos se van, vienen algunos. Sí, eso es cierto. Muchos se van. Porque no conocen a su país. Y bueno, la idea era formarme, hacer la especialización, pero ocurrió algo que fue que me gustó el país, me enamoré y me quedé en Venezuela. Se enamoró de Venezuela. Sí. Como cosa rara. Sí. Venezuela es una zona muy encantadora. Sí, hay muchas cosas que me gustan de Venezuela. Me gusta mucho el ambiente, el clima me agrada. Prefiero un poco más este clima de Caracas que el clima de Bogotá. Me gusta un poco la manera en la que contribuyo a hacer, por ejemplo, cuando doy clases me siento muy orgulloso de pertenecer, por ejemplo, a la prestigiosa Universidad Central. Trato de contribuir y poner mi granito de arena para que el país siga avanzando. Entonces eso es muy gratificante y por eso estoy muy feliz. Yo hice mi posgrado en la Universidad Central de Venezuela. Hay un lema que dice, la Universidad Central de Venezuela, la universidad que vence la sombra. ¿Crees tú que eso es así? Bueno, es un lema, claro. Yo no hice mi pregrado en la Universidad Central, eso es mucho más para los que se formaron allá, pero tiene un alto prestigio a nivel internacional y me ha pasado porque yo voy a congresos internacionales con frecuencia y todo el mundo sabe cuál es la Universidad Central de Venezuela. Saludamos entonces a todos los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, también a sus educadores, los profesores que hacen vida en la Universidad Central de Venezuela, como también en las otras universidades, porque todas son prestigiosas. Así es. Universidad es una sola. Y es la universidad de la vida, el conocimiento, el aprendizaje, que es lo que aquí en Lealtad Venezuela tratamos de inculcar, el conocimiento, la cultura y también el quehacer de la vida. De eso se trata, Lealtad Venezuela. Doctor, otra pregunta. En la medicina, ¿qué te motivó a ti a estudiar medicina y sobre todo descubriste en el camino de la infectología, que has hecho vida en ese mundo? Cuando comienzo, yo me gradué muy joven, me gradué a los 15 años de bachillerato. Estudié temprano en Colombia. Y cuando empecé a estudiar medicina, también motivado porque en mi familia hay médicos también, quise estudiar medicina, pero al principio uno no sabe qué camino elegir. Fue más adelante que decidí, tenía cierto interés por las enfermedades infecciosas. Y eso cuando llego a Venezuela y empiezo a ver las enfermedades infecciosas, allí es donde configuro un poco más mi objetivo y digo, quiero hacer infectología y quiero trabajar con las infecciones que estoy viendo aquí, que son diferentes a las de otros países. Entonces decido quedarme y decido trabajar con las enfermedades infecciosas de aquí, que son bastante comunes en otros países, pero son particulares. ¿Son iguales que las de Colombia? Varían. Por ejemplo, Colombia también tiene malaria, pero varía. Por ejemplo, en la zona de donde yo vivo, en Colombia, en Bogotá, las infecciones son diferentes. Allá no hay malaria, por ejemplo. Pero entonces, hay otras infecciones. Hay otras infecciones, sí, hay infección por VIH, hay tuberculosis, hay dengue, pero por ejemplo no hay malaria. Entonces, por lo menos en Bogotá. Entonces sí hay variaciones y yo decidí hacerlo aquí porque vi que había esta oportunidad de aprender más porque había un volumen más importante de pacientes. Claro. Bueno, doctor, estamos llegando al final del programa. Yo quiero agradecerle su presencia y que la audiencia ha estado activa dando preguntas
y le hemos respondido en atención a nuestros conocimientos o breves conocimientos. Gracias por conectarse a la gente. Un mensaje final a la audiencia, a los que nos están escuchando, a los estudiantes de medicina, a los médicos que seguramente están ahí conectados, a los abogados que están conectados, al público en general que está conectado. Muchas gracias. ¿Qué le decimos para finalizar? Yo creo que el mensaje que yo quiero dejar, el mensaje más importante, sobre todo en el tema de enfermedades infecciosas, es siempre buscar las fuentes confiables. Han habido muchas informaciones falsas que se han creado por redes sociales sobre COVID, sobre la vacuna COVID, sobre VIH, sobre muchas infecciones que debemos realmente escuchar a los expertos, escuchar a las personas que saben del tema y no caer en esas falsas noticias o esas noticias amarillistas que muchas veces aparecen por allí. Que sobran. Muchas. Entonces, le recomendamos a la audiencia que nos ve y los que no nos ven también, pero que nos van a ver posteriormente, porque eso suele suceder, que posteriormente se incrementa la audiencia. Ellos ven el programa porque queda grabado en YouTube, en el programa de YouTube Lealtad Venezuela, que vean objetivamente lo que están buscando, porque obviamente el canal de información existe y existe una diversidad de información. Ahora, la más próxima a esa realidad que ustedes están buscando es lo que es lo ideal, y de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de buscar la información más cercana a esa realidad que estamos buscando. Y de eso se trata el canal de Lealtad Venezuela. Transmitir información veraz, confiable, y tan confiable es que traemos al programa personas que tienen trayectoria. En el caso que nos ocupa, hoy trajimos al doctor David Forero Peña, quien tiene una experticia epidemiológica en el área de la infectología. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, Iván. Estamos aquí a la orden. Gracias. Y pronto nos vemos. Gracias al público general que se comunicó por nuestro canal de YouTube. Hasta una nueva ocasión. Buenas noches. Feliz viernes.